Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os contaré cómo aprendí español, qué hice durante este proceso y qué puedo recomendar a otras personas. Mi interés por el español fue en realidad el comienzo de un viaje y este interés se convirtió en una pasión con el tiempo. A una edad temprana, me presentaron las canciones españolas y, en aquel momento, me fascinaba especialmente la música latina. La estructura melódica de las canciones, el ritmo y las expresiones emocionales de los cantantes me afectaban profundamente. No entendía las letras, pero me di cuenta de cómo me atraían la estructura musical y las entonaciones del idioma. Las melodías que cambiaban rápidamente, los tonos altos y bajos, los altibajos emocionales me hicieron darme cuenta de que este idioma no era solo un medio de comunicación, sino también una forma de arte. Al escuchar canciones españolas, sentí lo rico y melódico que era el idioma y esta sensación me afectó profundamente. Un día me topé con la letra de una canción en español y, por desgracia, no la entendía. En ese momento pensé, ¿por qué no aprendo este idioma? Por un lado, la hermosa melodía del idioma y, por otro, las emociones descritas en las canciones me resultaban muy atractivas. Entender qué palabra transmitía cada emoción me permitiría profundizar en la música. Esto llevó mi interés por el aprendizaje de idiomas un paso más allá. Después de familiarizarme con las canciones españolas, empecé a descubrir la estructura fonética del idioma. La pronunciación de las palabras me sonaba como un ritmo agradable. En algunas canciones, el sonido de las palabras al juntarse resonaba en mis oídos como una melodía. Esta profunda conexión con las palabras de las canciones me hizo sentir más apego por la lengua y decidí aprenderla con el tiempo. Este proceso me demostró que aprender idiomas es mucho más que memorizar palabras. La lengua es una herramienta que transporta las emociones, los pensamientos e incluso el ritmo de una cultura, de una sociedad. Entonces me di cuenta de que el español no es solo un medio de comunicación, sino también una forma de arte que refleja una emoción, un sentimiento de la manera más profunda. Este viaje, que empecé con estos pensamientos y canciones, cambió completamente mi perspectiva sobre el aprendizaje de idiomas y finalmente decidí aprender español. En el proceso de aprendizaje del español, con el tiempo me he dado cuenta de que no basta con estudiar solo de los libros o de fuentes en línea. La lengua no son solo reglas gramaticales. Aprender un idioma en el sentido real es posible viviéndolo y siendo capaz de expresarse en el flujo natural de ese idioma. Interactuar con personas hispanohablantes ha sido una experiencia que me ha mejorado mucho tanto lingüística como culturalmente en este viaje. Al principio, me entusiasmaba poder juntar el vocabulario y las reglas gramaticales que había aprendido en libros y aplicaciones y ser capaz de formar una frase. Sin embargo, esto no era suficiente para tener éxito en la comunicación real. En el mundo real, cuando las palabras y las reglas se juntan, hay que ser capaz de sentir plenamente el espíritu y la fluidez de la lengua. En este punto, charlar con hispanohablantes y practicar el idioma en la vida real me ayudó a consolidar lo que había aprendido. La primera gran ventaja de relacionarme con hispanohablantes fue que me permitió comprender el flujo natural del idioma. Las frases aprendidas en los libros suelen tener una estructura muy formal o académica. Pero en las conversaciones reales, la gente dice las palabras rápidamente, utiliza modismos y argot, algunas palabras se abrevian o puede haber diferencias de pronunciación. Esto me hizo darme cuenta de que la lengua es algo vivo y dinámico. Si no entendía del todo las palabras mientras escuchaba una conversación real en español o participaba en una conversación activa, entonces intentaba averiguar qué significaba esa palabra o expresión. Esto mejoró no solo mi gramática, sino también mi capacidad de escucha. Cada conversación es una nueva oportunidad de aprendizaje. Lo que más evitamos todos en el proceso de aprendizaje de un idioma es cometer errores.
Pero interactuar con hispanohablantes me hizo darme cuenta de que cometer errores es, en realidad, una de las partes más valiosas del aprendizaje. En lugar de intentar utilizar mi gramática a la perfección cuando hablaba con ellos, acepté con naturalidad equivocarme. Mis errores me mejoraron porque cada equivocación era una oportunidad para corregir, cada error era una oportunidad para convertirlo en acierto. Interactuar con hispanohablantes me permitió no solo aprender el idioma, sino también explorar a fondo la cultura de esa lengua. Toda lengua refleja los valores, las formas de pensar, los hábitos y la vida cotidiana de sus hablantes. Conversar con hispanohablantes y conocer pequeños detalles de sus vidas me ayudó a ir más allá del mero uso de la lengua como medio de comunicación. Por ejemplo, algunas expresiones en español no pueden explicarse solo con reglas gramaticales, conllevan significados culturales y emocionales. Cuando un amigo español me dijo, "Qué guay", no era solo un "genial". Reflejaba su forma de vida, su alegría y su visión del mundo. La lengua no son solo palabras, también es el reflejo de una cultura, de la forma de pensar de una sociedad. Interactuar con hispanohablantes aumentó mi confianza. Al principio era muy tímida y tenía miedo de decir algo equivocado, pero con el tiempo superé este miedo practicando con gente real. Aunque no tenía éxito en mis conversaciones, cada conversación me hacía avanzar un paso más. El proceso de aprender un idioma requiere aprender tanto de los errores como de los aciertos. Conversar con un hispanohablante fue la parte más valiosa de este proceso. Una de las mayores recompensas de aprender un idioma es la satisfacción que sientes cuando puedes comunicarte con éxito en esa lengua. Cuando mantienes una larga conversación con un amigo hispanohablante y te dice, "Hablas muy bien", es una recompensa a todos tus esfuerzos. Esta motivación te da un impulso constante en tu viaje de aprendizaje de idiomas. Cuanto más me relacionaba con hispanohablantes, más me daba cuenta de que la lengua no es solo un medio de comunicación, sino también una forma de pensar. Las palabras y las frases a veces encierran significados muy profundos. Lleva tiempo comprenderlos y dominar las sutilezas del idioma. Pero esas interacciones me ayudaron a descubrir los límites del lenguaje. Cada palabra, cada modismo, cada expresión local es un mundo y solo es posible descubrir esos mundos interactuando con hablantes de esa lengua. El proceso de aprender un idioma, como el de adquirir cualquier habilidad nueva, puede ser a veces un reto y otras muy gratificante. Cuando empecé a aprender español, uno de mis mayores obstáculos era la confianza en mí misma. El miedo a cometer errores era una parte natural del proceso de aprendizaje de idiomas. Cuando se aprende un nuevo idioma, a veces puede dar miedo empezar a hablarlo, asegurarse de que las palabras habladas están en el orden correcto y pronunciarlas correctamente. Este miedo puede frenar a una persona en el proceso de aprendizaje de idiomas. Sin embargo, cuando empecé a relacionarme más con personas hispanohablantes, este miedo e inseguridad disminuyeron considerablemente. Al principio, tenía ansiedad por no hablar correctamente el idioma. Empezar a aprender una nueva lengua puede ser un reto, sobre todo cuando no se practica. Observando a la gente de mi alrededor que lo hablaba muy bien, me comparaba con ellos y no me atrevía a empezar. Sin embargo, las conversaciones diarias con hispanohablantes me hicieron darme cuenta de que poco a poco iba superando esa ansiedad. Al principio, intentaba ser muy cuidadosa a la hora de construir frases, pensando que cada palabra tenía que pronunciarse correctamente, que la gramática tenía que ser correcta. Sin embargo, el uso del idioma en el mundo real iba mucho más allá. Cuando charlaba con hispanohablantes, la interacción emocional y el significado eran mucho más importantes que las reglas gramaticales o las palabras correctas. Tuve que aceptar cometer errores para poder expresarme libremente. Uno de los mayores logros en el aprendizaje de idiomas es que cometer errores es en realidad una oportunidad de aprendizaje.
Cuando cometes errores, creas una oportunidad para corregirlos y mejorar. Cuando dices una palabra incorrectamente y un hispanohablante te corrige y te enseña la pronunciación o el uso correctos, esa corrección se convierte en algo muy valioso. Aprender cometiendo errores significa abrir las puertas del éxito. Por ejemplo, un día dije, voy en la tienda, en lugar de, voy a la tienda. Estaba mal, pero un amigo me corrigió, has dicho lo correcto, pero hay una pequeña diferencia en la elección de la palabra, me dijo. Esta corrección me ayudó a entender el uso correcto de la palabra y evitó que volviera a cometer el mismo error. Los errores son hitos en el proceso de aprendizaje de idiomas, cada corrección me ayuda a dar el siguiente paso con más firmeza. Cometer errores y aprender de ellos me dio mucha confianza en mí misma. Empezar a hablar español significaba mucho más que mejorar mi gramática. La lengua no es solo un medio de comunicación, sino también un medio de expresarse ante los demás. Cuando empecé a hablar español, mis ansiedades iniciales dieron paso a la confianza. Acepté mis errores y empecé a verlos como parte del proceso de aprendizaje de la lengua. Un día, cuando un amigo me dijo, hablas muy bien, toda mi ansiedad desapareció. Este tipo de comentarios positivos me animaron en mi viaje de aprendizaje de idiomas. Tener éxito en el idioma que aprendes no solo consiste en utilizar la gramática y el vocabulario correctos, sino también en ser capaz de establecer una conexión emocional y expresarte ante los demás. Así que, cuando empecé a hablar español, mi confianza creció y empecé a sentirme más cómoda. Interactuar con personas hispanohablantes me proporcionó no solo desarrollo lingüístico, sino también una fuente constante de motivación. La gente que me rodeaba me fue animando con el tiempo. La mejor manera de mejorar era interactuar constantemente con hablantes de esa lengua. Esas interacciones no solo me aportaron conocimientos de la lengua, sino también el valor para practicarla. Al final de una conversación, un amigo hispanohablante me dijo, si hablaras más, mejorarías mucho. Este tipo de comentarios aumentaron mi motivación para aprender el idioma. Al ver mi capacidad para expresarme, empecé a practicar cada vez más el habla, la escritura y la comprensión oral, lo que supuso un importante punto de inflexión en el proceso de aprendizaje de idiomas. Empecé a mejorar continuamente y a utilizar el español de una forma más natural. El proceso de aprender un idioma no consiste solo en aprender reglas gramaticales y vocabulario, también es cuestión de confianza y valor. La confianza que adquirí aprendiendo español me ha afectado no solo en el idioma, sino también en mi vida diaria. Interactuar con hispanohablantes me dio el valor necesario para expresarme en una lengua extranjera. Esta valentía empezó a manifestarse en otros ámbitos de mi vida. Adquirí la capacidad de conocer gente nueva, de abrirme a experiencias diferentes y de expresarme con más facilidad ante los demás. Cuando empecé a aprender español, me di cuenta de que la lengua no es solo un medio de comunicación, sino también una clave para conocer las profundidades de una cultura y una forma de pensar. La estructura de una lengua, las palabras, las frases y las formas de decir las cosas reflejan la visión del mundo, la historia y los valores de las personas que hablan esa lengua. Por eso, uno de los descubrimientos más apasionantes en el proceso de aprendizaje de idiomas ha sido descubrir la riqueza y profundidad de la lengua, que no se limita a los significados del diccionario. El español es una lengua que se habla en más de 25 países de todo el mundo y tiene muchos acentos y dialectos diferentes. Por lo tanto, el español no es solo una lengua, sino una combinación de diferentes culturas, tradiciones y formas de vida. Cada región, cada país, refleja un aspecto diferente de la lengua. Mantener una conversación con un hispanohablante me hizo darme cuenta de que, a veces, una palabra o frase no solo tiene un significado lingüístico. Al mismo tiempo, descubrí que esa palabra o expresión tiene un reflejo cultural y emocional.
Una de las cosas más valiosas que aprendí durante el proceso de aprendizaje de idiomas fue que las expresiones idiomáticas y de argot de una lengua tienen un gran valor cultural. Las expresiones idiomáticas reflejan los colores locales de la lengua, el espíritu y el estilo de vida de la gente. A veces, el argot crea una conexión mucho más íntima y sentida que los aspectos formales de la lengua. El español tiene muchos modismos y el uso correcto de estos me ayudó a comprender mejor las sutilezas del idioma. Por ejemplo, estar en las nubes significa que alguien está pensativo o en otro mundo. Tiene un significado similar a estar en las nubes en turco, pero la forma en que se utiliza y la profundidad del significado son completamente diferentes. Cuando un amigo mío hispanohablante utilizó este modismo, no solo me encontré con las palabras, sino también con una conexión emocional. Este modismo me enseñó que el español no es solo una lengua de comunicación, sino también la forma de expresar sentimientos y pensamientos. El español se habla en todo el mundo con diferentes acentos y dialectos. Cada país hispanohablante moldea ciertos aspectos de la lengua según su propia cultura, historia y estructura social. Por ejemplo, en España se utiliza el pronombre vosotros, mientras que en Latinoamérica se omite y se sustituye por el pronombre ustedes. Estas diferencias pueden resultar a veces confusas en el proceso de aprendizaje de idiomas, pero también muestran lo rico y diverso que es el idioma. A la hora de comunicarse con hispanohablantes, aprender las diferencias entre estos acentos y dialectos fue un paso importante para descubrir la riqueza de la lengua. Cada acento refleja las características culturales únicas y la historia de esa región. Por ejemplo, cuando un amigo argentino se dirigió a mí como che, me di cuenta de que esta palabra no solo significa hola, sino que también muestra la sinceridad y el comportamiento amistoso de los argentinos. Del mismo modo, al charlar con alguien de México, palabras como órale son expresiones que no había oído antes y me enseñaron que el idioma no se limita a las normas estándar. La lengua no son solo palabras, es también un reflejo de las emociones, experiencias e historias que viven las personas. El impresionante poder narrativo del español fue otro elemento que me influyó profundamente en mi proceso de aprendizaje de idiomas. Como el español es una lengua que puede expresar emociones y pensamientos con tanta intensidad, mantener una conversación con un hispanohablante me ayudó a entender muy claramente lo que a veces no se puede expresar con palabras. La literatura y el mundo del cine en español, en particular, son los ámbitos que te hacen sentir aún más el poder de la lengua. Cuando una amiga hispanohablante me dijo, háblame de tu película favorita, me di cuenta de la riqueza emocional del idioma al contarle la historia y los sentimientos de los personajes de la película. Al contar una historia, el español no solo hace frases de forma regular, sino que también te hace sentir la emoción, los matices y los detalles que subyacen en la historia. Otro punto importante del que me di cuenta mientras aprendía español es que el idioma es en realidad como un océano que hay que explorar constantemente. Las nuevas palabras y frases que aprendí cada día y las expresiones que no había notado antes en cada conversación me mostraron cuán profundo y complejo es el idioma. A medida que continúas aprendiendo español, este se vuelve más rico y adquiere nuevos significados cada día. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que el lenguaje no son solo reglas y palabras, sino una visión del mundo. Esta perspectiva me recordó lo valioso y continuo que es el proceso de aprender un idioma como un viaje de descubrimiento. El proceso de aprender español puede ser emocionante, pero también desafiante a veces. Como parte natural del aprendizaje de un idioma, encontrar algunos obstáculos era inevitable. Estas dificultades se manifestaron inicialmente como dificultad para comprender la estructura del idioma, el uso correcto de las palabras o la pronunciación. Sin embargo, cada obstáculo me enseñó lecciones valiosas a medida que mejoraba mis habilidades lingüísticas y me convertía en parte del proceso. En primer lugar,
el proceso de ampliar el vocabulario del idioma fue un desafío. Como ocurre con cualquier idioma, no basta con aprender las palabras básicas. Me llevó tiempo aprender nuevas palabras, comprender sus significados y usarlas correctamente. En este punto, me propuse estructurar mi proceso de aprendizaje y agregar nuevas palabras cada día y utilizar lo aprendido en mis conversaciones diarias. De esta manera, pude comprender más rápidamente mi vocabulario y cómo se utiliza el idioma en diferentes contextos. Otro desafío al aprender un idioma era comprender con precisión los tonos emocionales del idioma. Un idioma no se compone únicamente de palabras, también transmite sentimientos y pensamientos. En español, diferentes palabras pueden tener diferentes significados emocionales, lo que a veces puede resultar confuso. Para superar tales dificultades, resultó eficaz centrarse en la profundidad emocional del lenguaje y tratar de comprenderlo observando diferentes usos. Comprender correctamente el idioma en sí es de gran importancia para poder utilizar adecuadamente las palabras y expresiones aprendidas. Otro desafío fue acostumbrarme a la estructura gramatical del idioma. El español tiene una gramática muy detallada. Al principio tuve dificultades con cosas como la conjugación de verbos, los tiempos y las estructuras de oraciones. Sin embargo, aprender las reglas gramaticales en un orden específico y practicar regularmente me ayudó a superar estos obstáculos. Especialmente los libros de gramática y los recursos en línea me facilitaron progresar en el camino correcto. La pronunciación fue otro gran desafío. La pronunciación del español puede ser difícil de entender al principio porque algunas letras se leen de forma diferente y algunos sonidos se pronuncian de una manera a la que no estoy acostumbrado en turco. Las dificultades con la pronunciación se superaron mediante la escucha y la repetición constantes. Durante este proceso, utilicé recursos para aprender la pronunciación correcta y comencé a escuchar los sonidos correctamente. También observé que aprender un idioma es un proceso que requiere motivación. Ante los desafíos, era importante mantenerse motivado y ver estos obstáculos como parte del proceso. Me mantuve motivado haciendo ejercicio regularmente, celebrando pequeños éxitos y avanzando cada día. Ser paciente durante todo el proceso de aprendizaje del idioma y ver cada desafío como una oportunidad de aprendizaje me ayudó a tener éxito al final. Uno de los pasos más importantes al aprender un idioma es poner en práctica constantemente lo aprendido. Un idioma no se puede aprender sin práctica, cuanto más hables, escuches, leas y escribas, más rápido progresarás. Por lo tanto, aproveché cada oportunidad para utilizar la gramática y las palabras que aprendí en mi vida diaria. Este proceso fue clave para mejorar mis habilidades lingüísticas y expresarme con más confianza. Al principio, interactuar con hispanohablantes fue todo un desafío. Mi vocabulario era limitado y a menudo cometía errores de pronunciación. Sin embargo, practicar lo que había aprendido fue la forma más efectiva de superar estos desafíos. La base para aprender un idioma correctamente era hacer conexiones con la vida real. Por eso comencé a darme cuenta de mis errores y a corregirlos estableciendo diálogos con mis amigos hispanohablantes y personas de mi entorno. El mayor beneficio que obtuve al interactuar con las personas que me rodeaban fue la oportunidad de observar el flujo natural del lenguaje. Ver cómo hablaban las personas que escuchaba, qué expresiones usaban y cómo se comunicaban me ayudó a comprender las sutilezas del idioma. Al mismo tiempo, aprendí a no tener miedo de cometer errores. Cada error fue una oportunidad de aprendizaje y gracias a esto pude mejorar rápidamente. Otra estrategia que utilicé para mejorar mis habilidades lingüísticas fue estar activo en las redes sociales y plataformas en línea. Las conversaciones con personas hispanohablantes aceleraron mi proceso de aprendizaje del idioma. Al participar en varios foros y grupos de redes sociales, me familiaricé más con el uso cotidiano del idioma.
También he tenido conversaciones con hablantes nativos de español utilizando aplicaciones de intercambio de idiomas. Estas plataformas me expusieron a diferentes acentos y velocidades de habla, lo que mejoró mis habilidades para escuchar. Me di cuenta de que aprender un idioma no es solo una cuestión de gramática, sino también una experiencia cultural. Al comunicarme con personas de habla hispana, pude conocer diferentes culturas y comprender mejor los significados detrás del idioma. Estas interacciones hicieron que el aprendizaje del idioma fuera más significativo y agradable. En conclusión, interactuar fue uno de los pasos más importantes al aprender un idioma. Crear oportunidades para expresarme, ver mis errores y corregirlos fue la base para mejorar mis habilidades lingüísticas. El uso activo del idioma aceleró mi proceso de aprendizaje, y cada desafío que enfrenté durante este proceso, en última instancia, me convirtió en un mejor estudiante del idioma. Otra etapa importante en el proceso de aprendizaje del español fue el refuerzo del idioma. Repetir constantemente lo aprendido ayudó a que la información se fijara en mi mente. Una vez aprendido, un idioma no permanece permanente, es necesario revisarlo y ponerlo en práctica continuamente. Es por eso que repasar regularmente la gramática y el vocabulario que aprendí se ha convertido en una de las partes más importantes de mi proceso de aprendizaje. Me propuse dedicar un tiempo determinado a estudiar español cada día. Esto incluía una variedad de actividades como estudiar gramática, memorizar vocabulario y practicar la escucha y el habla. En particular, revisar a intervalos regulares los temas de gramática que aprendí me ayudó a identificar áreas en las que tenía carencias y a corregirlas. De esta manera logré mantener fresco lo que estaba aprendiendo. También utilicé varias fuentes como libros y películas para ver cómo se usa el lenguaje en la vida real. Leer libros en español me ayudó a aprender nuevas palabras y a mejorar mi gramática. Las películas y las series de televisión, por otro lado, ofrecían la oportunidad de escuchar el flujo natural del idioma y observar diferentes acentos y elecciones de palabras. Este tipo de recursos me ayudaron a comprender cómo se utiliza el lenguaje y consolidar mi práctica. La repetición no solo fortalece el vocabulario sino también las diferentes estructuras del lenguaje. Las reglas gramaticales del español eran bastante diferentes a las del turco, y fue necesaria una práctica constante para asimilarlas. Al revisar periódicamente temas como conjugaciones verbales, estructuras de oraciones y tiempos verbales, pude aprender esta información de manera más sólida. Otra estrategia de revisión importante fue hacer ejercicios escritos sobre la gramática que aprendí. Escribir me ayudó a utilizar correctamente la gramática y el vocabulario del idioma. Los estudios escritos no solo me ayudaron a reforzar las reglas del idioma, sino que también me permitieron aprender a expresarme correctamente por escrito. De esta manera, mis habilidades lingüísticas mejoraron tanto a nivel verbal como escrito. Finalmente, para reforzar el idioma, intenté aplicar lo aprendido en mi vida diaria. Esto podría ser simplemente pensar en español, usar expresiones recién aprendidas en el idioma con mis amigos o charlar con hispanohablantes. La forma más efectiva de aprender un idioma es utilizar y reforzar constantemente lo aprendido. En conclusión, la repetición fue una de las herramientas más importantes en mi proceso de aprendizaje del idioma. Revisar y practicar constantemente la información que aprendí hizo que esta información fuera permanente. Involucrarme con el idioma todos los días y reforzar lo aprendido hizo que mi proceso de aprendizaje fuera más efectivo y eficiente. Aprendí lo importante que es la motivación en el proceso de aprendizaje de idiomas. El viaje de aprender un idioma puede ser desafiante y agotador a veces, por lo que aclarar mis objetivos y mantenerme motivado fue clave para seguir adelante. Me di cuenta de que la motivación no solo proviene del entusiasmo inicial, sino también de lograr pequeños éxitos cada día. Al principio, el proceso de aprendizaje del idioma fue todo un desafío.
Las palabras extranjeras, las reglas gramaticales complicadas y la pronunciación correcta a menudo me desmoralizaban. Sin embargo, para mantenerme motivado, acepté los errores como parte natural del proceso. El proceso de aprendizaje de un idioma fue un viaje en constante evolución y cada error se convirtió en una oportunidad de aprendizaje. Al establecer mis metas, pude motivarme aún más cada día. Por ejemplo, avancé estableciendo metas pequeñas como, aprenderé 50 palabras nuevas esta semana, o, seré capaz de mantener una conversación básica en español a finales de este mes. Además, el apoyo externo y el estímulo de la gente que me rodeaba también fueron una gran fuente de motivación. Hablar con otras personas que están aprendiendo español, practicar el idioma juntos y apoyarnos mutuamente reforzaron mi motivación. Celebrar los éxitos, verlos como un pequeño paso y destacar los aspectos agradables del aprendizaje del idioma hicieron que el proceso fuera mucho más divertido y sostenible. Otra forma de mantener alta mi motivación fue aclarar el propósito de aprender el idioma. ¿Por qué estaba aprendiendo español? Me hice esta pregunta todo el tiempo y una vez que encontré la respuesta, me resultó mucho más fácil mantenerme motivado. Me di cuenta de que aprender español no se trataba solo de aprender un idioma, sino también de descubrir una cultura. El español era más que solo palabras, también era una cultura, una manera de pensar y una forma de vida. Por lo tanto, el propósito de aprender un idioma pasó a ser no solo comunicarse sino tener una comprensión más profunda. Además, compartir las cosas que aprendí mientras estudiaba un idioma con otras personas me dio una motivación extra. A medida que aprendí español, sentí una gran satisfacción al compartir lo que había aprendido con otros e involucrarlos en el mismo viaje. Dar consejos a otros y ayudarlos aumentó no solo mi propia motivación sino también la motivación de los demás. Como resultado, para mí fue muy importante mantener alta la motivación durante todo el proceso de aprendizaje del idioma. Establecer metas, celebrar pequeños éxitos, el apoyo externo y ver claramente el propósito del idioma me ha motivado en cada paso del camino. A medida que me mantuve motivado, se volvió mucho más fácil superar los desafíos y seguir adelante. La paciencia fue quizás el elemento más importante en mi proceso de aprendizaje del idioma. Aprender un idioma es más como un viaje a largo plazo que como una expectativa de conseguir resultados a corto plazo. Al principio todo puede ser muy complicado y desafiante. Sin embargo, comprender que cada etapa del proceso era una oportunidad para mejorar las habilidades lingüísticas aumentó la paciencia. A lo largo de mi proceso de aprendizaje del idioma, verme progresar un poco más en cada paso fue una fuente de motivación que alimentó esta paciencia. Al principio, me enfrenté a dificultades como recordar las palabras que aprendía, utilizar correctamente las reglas gramaticales o poder pronunciarlas correctamente. Si aprendo una palabra y luego la olvido o cometo un error en una regla gramatical, podría desmoralizarme. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que cometer errores, que es una parte natural del aprendizaje de un idioma, es en realidad una señal de progreso. La paciencia significaba crecer a través de los errores y estar abierto al aprendizaje continuo. Ser paciente mientras aprendía español también significó disfrutar el proceso. Ver mi progreso con cada paso del aprendizaje del idioma me hizo sentir que este viaje realmente valió la pena. Por ejemplo, aunque al principio solo pude aprender unas pocas palabras, con el tiempo comencé a poder mantener conversaciones utilizando oraciones cortas. Estos pequeños éxitos fueron parte de un largo viaje y lo sentí como una gran recompensa si perseveraba. La paciencia también me ayudó a comprender que aprender un idioma no es solo un proceso mental, sino emocional. Aprender puede ser estresante a veces, pero superar pacientemente cada desafío ha hecho que el proceso sea mucho más gratificante.
Ser paciente conmigo mismo me ha ayudado a superar el miedo a cometer errores. Cada error agregó más conocimiento a mi viaje de aprendizaje del idioma. La paciencia también me permitió reforzar el aprendizaje asegurando la continuidad. Puede haber pérdidas de motivación a corto plazo durante el proceso de aprendizaje del idioma, pero la paciencia me ayudó a mantener el equilibrio durante esos altibajos. Estudiar el idioma con regularidad, dar pequeños pasos y ser paciente se ha convertido en una forma de continuar. En conclusión, la paciencia en el proceso de aprendizaje del idioma me ayudó no solo a mejorar mis habilidades lingüísticas sino también en los aspectos emocionales del proceso. La paciencia ha sido una fuerza que me ha ayudado a seguir adelante cada vez que enfrento un desafío, convirtiendo mis errores en oportunidades de aprendizaje. Aceptar que aprender un idioma es un viaje a largo plazo y ser paciente durante todo este recorrido me construyó sobre bases más sólidas y, en última instancia, contribuyó a mi éxito. Mi proceso de aprendizaje de idiomas siempre ha requerido centrarme en un objetivo. Cuando comencé a aprender, mi objetivo no era solo aprender un idioma, sino también adquirir una visión del mundo más amplia y comprender diferentes culturas. Este objetivo me permitió trabajar regularmente todos los días y guió mi proceso de aprendizaje del idioma. En mi viaje de aprendizaje de idiomas, establecer mis objetivos, realizar un seguimiento de mi progreso y mantenerme motivado para alcanzarlos ha sido una de mis estrategias más importantes. Al principio, mi objetivo era simplemente adquirir un conocimiento básico de español. Mis principales prioridades eran aumentar mi vocabulario, aprender reglas gramaticales básicas y poder formar oraciones simples. Una vez que establecí este objetivo, comencé a estudiar el idioma durante una cierta cantidad de tiempo todos los días. Me concentré constantemente en lograr este objetivo con herramientas como flashcards, libros de gramática y aplicaciones de aprendizaje de idiomas. Mi objetivo estaba claro y saber lo que tenía que hacer para lograrlo hizo que mi proceso fuera más eficiente. Sin embargo, a medida que avanzaba en mi aprendizaje del idioma, mis objetivos cambiaron y se ampliaron. Al principio, solo la gramática y el vocabulario básicos eran suficientes, pero con el tiempo comencé a aprender temas más complejos. A medida que fui mejorando mis habilidades lingüísticas, avancé hacia el objetivo de tener una comprensión más profunda y comunicarme de forma más natural. Comencé a practicar hablar e interactuar en la vida real usando el español. Mis metas crecieron a medida que comencé a sentirme más competente en el proceso de aprendizaje del idioma día a día. Sin embargo, también establezco objetivos intermedios a lo largo de mi proceso de aprendizaje del idioma. Celebrar cada pequeño éxito aumentó la motivación del proceso. Por ejemplo, cuando pronuncié correctamente mi primera frase en español, fue un gran logro para mí. O cuando vi una película española y empecé a entenderla sin necesidad de subtítulos, eso también fue un hito importante. Estos pequeños objetivos me proporcionaron moral y motivación al hacer tangible mi progreso en el aprendizaje del idioma. Otro beneficio de definir tus objetivos al aprender un idioma es comprender cómo utilizarás el idioma que estás aprendiendo. Cada objetivo estaba orientado a un propósito específico y me permitió desarrollar las estrategias adecuadas para alcanzar esos objetivos. Una vez que aclares tus objetivos, descubrirás que el proceso de aprendizaje del idioma se vuelve más significativo. Tener objetivos específicos y mensurables te ayudará a ver lo lejos que has llegado y a mantenerte concentrado. En conclusión, establecer objetivos en el proceso de aprendizaje de idiomas es una de las principales vías para alcanzar el éxito. Centrarse en un objetivo claro, mantenerse motivado, celebrar los pequeños éxitos y seguir el proceso paso a paso hicieron que el aprendizaje de idiomas fuera más efectivo y eficiente. Ver que cada objetivo es un paso y que aprendo más a medida que supero estos pasos hizo que mi viaje de aprendizaje del idioma fuera mucho más agradable.
Les deseo mucho éxito en sus viajes de aprendizaje de idiomas. Aunque el proceso puede ser lento a veces, si continúas con constancia será muy gratificante ver lo lejos que has llegado al final. Confía en ti mismo y céntrate en aprender de cada error. El idioma no solo es un medio de comunicación, sino también una clave para comprender diferentes culturas y ver el mundo con nuevos ojos. Si te gustó el vídeo no olvides seguir mi canal. Espero sus comentarios, podemos aprender unos de otros compartiendo sus pensamientos y experiencias. Esperando crecer y progresar juntos. Nos vemos.